Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast de ir más allá de la historia de Colombia, de lo que nos han enseñado en sociales. Bueno, pues hoy queremos hablar sobre una tragedia que es conocida creo que por todo el país y que a pesar de los años, pues ha llegado a tocar los corazones de muchas personas y que todavía es algo que nos toca el corazón y nos hace sentir como un poco impotentes de lo que sucedió hace más o menos, creo que 35 años o más. Pues esta tragedia creo que ha sido una de las peores que ha sucedido en nuestro país, si no es por decir que es la peor. Y pues queremos hoy darles diferentes perspectivas sobre lo que nosotras pensamos y sobre como la perspectiva de personas que no lo vieron, pero que en la historia y que pues lo ven de otra perspectiva un poco diferente. Bueno, entonces, como comenzando, siento que esta tragedia es más conocida precisamente porque no afectó solamente como a un grupo de personas, como en otros casos que vamos a hablar, como a 30 personas, no sé, no afectó la plata en sí, sino afectó realmente a la gente como de un pueblo. Salieron en las noticias imágenes como terribles, donde la gente en verdad se veía sufriendo, donde se les hundió la casa, los carros, todo lo que tenían. Entonces siento que por eso el caso es como tan fuerte, o sea, que le toca mucho el corazón a las personas, porque es uno imaginarse, tú estás en tu casa normal, nadie te dice nada y de la nada, alerta roja en la ciudad, un volcán, barro toda la casa, se muere de la nada, o sea, sin aviso previo, sin absolutamente ninguna advertencia. Tu familia, mucha gente perdió a sus familiares, perdió a toda su familia, perdió a sus hijos, a su mamá. Entonces, precisamente por eso siento que es como algo que, diferente a todos los casos que han habido en Colombia, marcó tan fuerte y hizo que todo el mundo sintiera como esa lástima y ese dolor por todo el país, aunque no tuvieran familiares en Armero. Es que siento que eso fue literalmente una tragedia que paró a todo el país, porque no fue solo una muerte allí, que mataron a es que inclusive así fuera solo una vida, que un volcán, el volcán del Nevado Ruiz haya explotado, bueno, pues explotar, no sé cómo se dice, erupcionado, no sé cómo se dice. Erupcionado. No se llama, perdón, en Armero y que haya cubierto todo Armero, la destrucción completa, es bastante grave, la verdad. O sea, es algo horrible pensar como de que un día esas personas estuvieron en su casa con sus familias. Creo que el día anterior había un partido de fútbol, si no estoy mal, o no sé si era ese mismo día, y que de un día para otro todo lo que ellos tenían, habían construido, su familia, sus trabajos, desapareciera por un volcán que ni siquiera ellos mismos esperaban o no sabían que era algo de esa magnitud. O sea, pensar que la mayoría de las personas, si no es que todas, perdieron así fuera un solo familiar ahí. O sea, de pensar de que estamos acá y de la nada todo lo que tenemos se destruye y que tu familia ya no esté ahí, perder a alguien, así sea solamente una persona, yo creo que debe ser la peor sensación que el humano puede como sentir y ver que tu pueblo ya no existe, o sea, como que todo lo que tú veías ya no está, o sea, está destruido, tus amigos, las personas que conoces ya no estén, siento que más que como pensarlo así como de la historia, como si uno se pone a pensar cómo se sentiría uno, yo creo que sería lo peor. Sí, este caso tiene como algo en particular que no es ocasionado por no sé, por un grupo de ladrones, por un asesino, por la corrupción, por los guerrilleros, sino que es ocasionado por la naturaleza. O sea, básicamente es imposible evitar que un volcán haga erupción porque pues, o sea, nosotros no estamos al tanto de controlar ese tipo de situaciones. Obviamente mucha gente hasta el día de hoy opina que se pudo haber prevenido como si se hubiera dado una advertencia antes. Mucha gente dice que, por ejemplo, en el gobierno habían personas que pronosticaban, que decían como, no, miren, va a explotar, hay una alta posibilidad, el volcán ha dado como unos indicios de que está activo y obviamente pues siento que uno no debe criticar como a las personas que dijeron que no, porque pues, por ejemplo, si a ti te dicen, como lo que hablábamos en el caso anterior, si a ti te dicen, un grupo de ladrones se va a meter al banco y te va a robar todo,
o te dicen, va a explotar el volcán mañana, uno de pronto no cree, uno dice como no, eso es muy poco probable porque ese volcán no explota hace 1000 años, no sé. Entonces, pues es un caso un poquito debatible, pero lo que dice Juli es que más que el trasfondo de a quién echarle la culpa a qué pasó, ha sido algo muy fuerte porque ha hecho como que uno no, ya no se ponga a pensar tanto en el culpable y en el inocente, sino como más que máquinas o más que cualquier cosa, nos pongamos a pensar como humanos. O sea, por más de que a mí no me haya pasado, por ejemplo, en mi caso, a mi familia, gracias a Dios, pues yo no tenía ninguna familiar ni nada en armero, pero yo me pongo a tratar de ponerme los zapatos de alguien que estuvo allá y digo, Dios mío, o sea, es demasiado duro, como que uno no llega a la magnitud de poder ponerse en los zapatos de alguien de ahí porque es casi imposible imaginar vivirse como esa tragedia. Exacto, yo creo que más como de encontrar, como decía Sofi, un culpable, yo creo que, o sea, cómo puedes como hablar de eso hoy en día, digamos, una persona que dice, no, pero eso se puede haber evitado, la gente tenía que salir, o sea, yo creo que eso ya es como un pensamiento demasiado como podrido, pensar como así, uno ya tiene que pensar como, eso ya pasó, muchas cosas hubieran podido haber sido mejor, claro, o sea, obviamente, pero pues uno ya no puede pensar como, ay, ¿por qué no salieron de ahí? Eso es culpa de ellos, o sea, es como un pensamiento como demasiado terrible. Y pues ya cambiando un poquito de tema, uno de los casos que pues yo creo que tocó a todo el mundo en el país fue el caso de Omaira Sánchez, Uy, que sí, fue la total. niña que quedó atrapada en los escombros y pues ahí creo que ella fue como la representación de lo que sucedió. O sea, yo creo que el caso de ella, a pesar de que era terrible, creo que ella logró como representar lo que vivieron los habitantes de Armero como en la época y siento que eso hizo que aún más como que tocara los corazones de las personas. Y Ella, aparte pues, la personalidad de la niña, o sea, lo que cuentan es que ella hasta el día que pues lastimosamente perdió la vida, ella tenía esperanza, o sea, ella decía, yo puedo salir de aquí, mami, ella le mandaba mensajes a su familia como, mami, reza para que cuando me saquen yo pueda caminar, mami, reza para que ella le daba, o sea, yo me acuerdo que cuentan que ella estaba triste como ahí adentro, que estaba muy preocupada porque no podía ir a estudiar y decía que iba a perder el año porque llevaba 2 días sin ir al colegio. Entonces, como que ahí uno puede ver la inocencia de tanta gente que lastimosamente pasó por esa situación, que uno realmente es casi imposible compararse con esas personas porque pues siento que están un poco como alejadas a lo que es la realidad de cada uno, pero como que ver esa inocencia que tiene, por ejemplo, Omaira, ver que, o sea, todo el sufrimiento que está pasando y ver que la niña sigue guerreando, seguía diciendo como yo puedo, uno le toca el corazón de una manera demasiado increíble, o sea, uno dice, Dios mío, esa niña está enterrada completamente, tuvo que pasar 3 días con lodo hasta la garganta y uno, no sé, se pone triste porque le fue mal en un examen. O sea, como que de pronto esas comparaciones son un poquito como lejanas, pero se me hace que la niña como con su historia logró que muchísima gente como pensara que lo Armero ya no era tanto un culpable, un inocente como si terrible, sino que era, Dios mío, la gente, o sea, lo más importante de todo es la gente, como los que Es que verdaderamente sufrieron. siento que cuando uno piensa en Armero, automáticamente piensa en Omaira, porque, o sea, siento que ella fue literalmente como ese pedazo que nos hablando a todos el corazón, saber que era una niña, o sea, era una niña, tantas cosas que le quedaron por vivir y que pudo haber salido, pero ¿con qué fin? Si no iba a tener una vida realmente provechosa. Sí, muchos decían que si salía no podría hacer muchas cosas. Entonces siento que obviamente eso nos hablando del corazón a todos porque ver a una niña luchar tanto por su vida, luchar tanto por salir, es como muy duro, la verdad, muy duro. Y son cosas que uno dice, si al menos uno hubiera podido hacer algo, pero ahí son cosas que uno se le salen de las manos, a todos se les salen de las manos, porque ¿quién iba a saber que un volcán que supuestamente en, estaba como, no sé cómo se dice, pero pues no iba a hacer ninguna erupción en ningún momento en un día normal, destruía de tal manera Armero? O sea, la verdad es bastante triste esa situación. sí, una de las cosas que decían es que ella pues quedó atrapada en el lodo,
pero pues ella estaba como atrapada donde la mayoría de sus familiares como habían fallecido, o sea, no todos los familiares de ella fallecieron, pero sí una gran mayoría, como la mayoría de personas que estuvieron ahí. Y pues ver cómo su proceso y cómo lentamente ella se fue desvaneciendo como en videos, ver como la cara de sufrimiento y la desesperación como de una niña tan pequeña que a pesar de como de todo lo que sucedió y si hubiera salido como no había mucha esperanza como de vida, ni siquiera solamente con el tema de la salud, sino que ya todo estaba destruido, o sea, ni siquiera su casa donde ella vivía ya no estaba. Y pensar como simplemente eso es como algo que le rompe el corazón como a las personas, como así, si le ponemos un caso hipotético de que yo hubiera podido salir, nada de lo que ya tenía antes le queda, o sea, absolutamente nada, ni siquiera su propia familia estaban todos completamente vivos. Entonces, pues creo que ella nos dejó como una lección de vida y también fue una representación de lo que sucedió. Creo que ella es de esas personas que llegan al mundo como a dejar un mensaje, a pesar de todo, suena un poco cliché, como un poco bobo, pero siento que ella como que representó lo que sucedió y representó a las personas que murieron ese día. Es que sí, ella fue básicamente el símbolo de lo que pasó allá, de no dejarlo pasar por la historia y que pase desapercibido, como que en 10 años ya nadie se acuerda y qué armero, qué es eso. Ella básicamente fue el símbolo y la cara que nos hace siempre que nos menciona armero decir, wow, o sea, qué tragedia, la verdad, qué tragedia. Digamos, yo conozco la niña que nos ayuda acá con el servicio en mi casa, ella misma creo que tenía hermanos allá y esos hermanos murieron ese día. O sea, qué tan grave hay que hacer como uno, no sé, uno saludar al hermano un día ya la llamada, hola, ¿cómo estás? Bueno, mañana hablamos. Y que uno luego vea en las noticias, Armero fue totalmente destruido por el volcán. O sea, siento que es algo bastante fuerte. Una de las Mm. cosas que decía Sofi, o sea, es que estaba leyendo un poquito sobre el tema, decía que ella, como decías, decía que ella estaba mayormente preocupada porque ese mismo día iba a ser el examen de matemáticas. Entonces, hoy no, o sea, yo le digo eso y me da como escalofríos. O sea, ella pensaba en que, pues, que la mamá la escuchara principalmente para que ella pudiera salir de ahí y seguir adelante. Pero no era solamente por eso, sino preocupada por un examen de matemáticas. O sea, yo me pongo a pensar y si yo estuviera en esa situación, como no pensaría en eso. O sea, como era ese tipo de personas que se preocupaba más como por lo de afuera y no como por sí misma, como en su mamá, en los deberes que tenía que hacer ese día. Entonces, pues, no sé, yo escucho eso y me rompe el corazón. Sí, ¿no? Y la poca gente que sobrevivió, o sea, sí lo lograron, como bueno, sobreviviste, tuvieron como mucha suerte, pues por decirlo así, pero como creo que Juli decía antes, perdieron absolutamente todo, o sea, además de tú, listo, o sea, lo lograste, sobreviviste, primero que todo, obviamente esas personas quedaron destruidas, porque pues por la erupción del volcán, dicen que la mayoría tragó como resto de lodo, entonces tenían ese sistema digestivamente seco, o sea, uy, no, algo terrible que uno ni siquiera se alcanza a imaginar como la magnitud de la situación, pero ya lo que pasa después es lo que realmente queda, o sea, queda como en crisis, porque pues la gente que sobrevivió no tiene absolutamente nada, se quedó sin hogar, se quedó sin familia, la mayoría de ellos no tienen, pues, o sea, es como tu lugar donde has vivido toda tu vida, o bueno, lo que sea, ya no existe, o sea, ya está terrible. Obviamente el gobierno tomando acciones era algo súper complicado porque la noticia como que le partió el corazón a todo el país, o sea, todo el país, sin importar la religión, sin importar, no sé, los valores que tengan, cualquier cosa, estaban unidos rezando, bueno, como unidos, como conmocionados por Armeno, o sea, precisamente por todo lo que pasó. Y siento que fue algo como que en verdad, creo que por eso nosotros lo recordamos y es como lo único que creo que todo el mundo sabe a pesar de que de pronto no nos enseñan en el colegio. Y es que, o sea, hasta ahorita que uno ni siquiera vive en esas épocas, uno dice, Dios mío, qué terrible, o sea, qué tragedia, como que en verdad no me alcanzo a imaginar ni la mitad de Entonces, lo que pasa. para que pasen más de 30 años y nosotros siguiendo recordándolo con tanto dolor, es porque de Exacto. verdad fue algo que
cambió definitivamente las vidas de muchas personas. O sea, pensar que, digamos, ni siquiera tú que vivieras allá y que moriste, pensar en las personas que, digamos, yo qué sé, uno acá en Bogotá, yo qué sé, imagínese un niño que se fue a estudiar a Bogotá, a la universidad, y pues la familia se quedó en Armero. Y como que uno estar acá y tener familia allá y enterarse que simplemente se desapareció Armero, que simplemente no va a volver a ver a uno. Es que ni siquiera creo que pudieron ver el cuerpo de las personas que amaban, o sí, pues porque eso destruyó totalmente todo, como dudo que hayan encontrado todos los cuerpos de todas las personas que murieron ahí. Si no, o sea, la mayoría de cuerpos siguen ahí enterrados. Es que ni siquiera tener la despedida que uno merece, que una persona merece, es doloroso. O sea, es muy doloroso. Ni siquiera tener el último adiós de decir, bueno, adiós y enterrar a la persona que amas, simplemente desapareció y no la vas a poder volver a ver. Entonces es algo muy, muy duro. Sí, no, total. Y bueno, ya como concluyendo, siento que ese es un caso que no, pues obviamente tiene mucho misterio, pero no tiene como, como el típico caso que es culpable, inocente, asesinó, víctimas, sino que, o sea, fue como que fue más allá, porque fue algo que nadie puede evitar. O sea, por más de que gente pronosticara que como que podría pasar o que no podían pasar, que estuvieran contra favor antes de, pues a todo el mundo se le sale las manos y realmente nadie tiene la posibilidad de que esto pasara. Entonces, pues por mi parte, yo solamente siento que fue algo que marcó muy fuerte la historia de Colombia y que hasta hoy en día, como decía Juli, lo recordamos con el corazón roto, incluso si no estuvimos pues vivos en el momento que pasó. Que siento que uno puede pensar como que uno lo dice muy por encima, pero cuando uno se pone a pensar más allá de lo que fue, más allá de la erupción de un volcán inactivo, más allá de todo eso, es pensar en todas las familias que tuvieron una muerte tan pronta, o sea, una muerte de una manera tan inesperada. Uno puede pensar que tal vez fue el momento, o como todos tenemos un momento para que pasen estas cosas, pero siento que fue una manera que da demasiada rabia, no porque se nos sale las manos, como Sofía ha dicho, no hay culpables, no hay nada, simplemente pasó. Entonces siento que por más que pasen los años, es algo que a uno le recuerda que cualquier día puede pasar cualquier cosa y no lo sabe. Entonces, como que eso realmente más allá de si eres de cualquier partido político o que si eres de cualquier religión, cualquier cosa, realmente siento que unió a un país y realmente nos unió y nos rompió el corazón ver esta historia tan trágica, la verdad. Exacto, o sea, no es como una historia que me dice, no sé, una persona asesinó a la otra, porque uno dice, listo, es el culpable, pero es que acá no hay nada que culpar, o sea, a pesar de todo, es como, no, uno no puede culpar a nadie, nadie tenía la culpa de todo lo que sucedió, entonces pues es aún más triste pensar que no solamente las familias, sino muchos niños quedaron, no sé, solos, sin padres, o sea, como continuar tu vida si no tienes como a nadie ni nada, ni siquiera dónde estabas viviendo, ni siquiera eso existe ya. Entonces, yo creo que pasar, no sé, 30 años más, pues yo creo que la gente y nosotros seguimos como recordando esto como una catástrofe que conmocionó al mundo y que, o sea, que yo creo que esto no se olvida. Yo creo que pueden pasar muchos años y yo no voy a olvidar esto que sucedió, ni siquiera estaba viva, ni siquiera estaba cerca de estar viva. Sin embargo, algo como que me tocó el corazón y yo creo que a todos los colombianos, yo no creo que haya una persona que vea esta historia, todo lo que sufrieron, Mayra, que creo que fue como la representación, y no como que se le arrugue como el corazón. De hecho, es que ni siquiera hoy en día todo Armero ha logrado como construirse de nuevo como fue antes. O sea, ni siquiera después de tantos años, o sea, nunca va a ser, o sea, pues nunca va a ser lo que fue, pero ni siquiera han logrado como reconstruirse al 100%. Aparte que es como un pueblo en el que tú estás pisando como el lugar donde muchas personas murieron. Entonces, pues, Es que también es eso, como saber que pueden reconstruirlo, pero el saber toda esa tragedia
todo ese sufrimiento, todo ese dolor que conlleva ese lugar, es muy fuerte el solo hecho de estar allá, es muy fuerte. Exacto, es que tú estás ahí, pero eso, o sea, estás como en el lugar donde millones, o sea, miles de personas perdieron la vida. Miles de personas que tenían todo, o no te lo tenían todo, pero tenían su casa, su familia, su trabajo. Ya no está. O sea, simplemente eso. Digamos, yo veía un caso en el que era un señor, realmente no recuerdo el nombre, lo vi por televisión, que él perdió a sus hijas y a su esposa. Y hasta el día de hoy nunca las volvió a encontrar. Entonces siento que es como que da tanta impotencia, como ni siquiera poder encontrar a tu familia, o sea, ni siquiera saber dónde están, después de 20 y algo de años, seguir buscando a personas que, o sea, que pues ya no están, o sea, ya no quedan ni siquiera como los restos de esas personas. Entonces, no sé, la verdad es como algo demasiado fuerte y que no se va a olvidar a pesar de los años. Y bueno, Sí, la verdad. entonces creo que ya cerrando el capítulo de hoy, solamente queda decir que esta historia será recordada por mucho tiempo más y será recordada con el corazón roto y con el pensamiento de algo que nunca se va a superar, algo que pues va a quedar en la historia de este país como un dolor, como un duelo que nos une a todos. Entonces, pues, gracias por escuchar nuestro podcast. Qué atento para el siguiente episodio. Gracias. Entonces, el siguiente episodio está súper interesante, Súper pero pues esto interesante. lo terminamos con un Esto tema lo triste. tenemos con el corazón roto, la verdad, porque ya cuando uno se pone a conversar de esto, ya es como más, Sí, ya o la sea, como actitud que como olvidarte el chistosa tema ya es va. como, listo, paso y ya, pero ya cuando uno se pone como a hablar, y en el momento de hablar como que uno analiza la situación, ya es como, uy, qué fuerte, Sí, qué fuerte, qué la fuerte. verdad. Pero bueno, sí. Pero bueno, nos vemos en el Chao. siguiente episodio. Chao, Nos profe. vemos Yo en era el un 100, siguiente. ¿no?